¿Hay armas nucleares en Westeros? ¿Juego de Tronos es un juego? ¿Aún quedan más Targaryens vivos de los que tú piensas? Estas y otras teorías mucho más fumadas en este top. Número 6. Westeros es un futuro nuclear postapocalíptico. Y sí, así mismo, ya con la primera empezamos bien fumados, pero el problema de esta teoría es la cantidad de sentido, lógica y detalles que la respaldan. Para empezar, hay que obviamente darle el crédito a Preston Jacob, este youtuber que fue quien formuló la teoría y en realidad mostró todo el sentido que tenía. Vamos por partes. Lo primero es que el propio George R.R. Martin escribió el libro En la Casa de los Gusanos, el cual habla de aventuras en un futuro postapocalíptico que debido al reinicio de la civilización se volvió medieval. ¿A qué te suena? Vamos con más detalles. Se habla mucho de el largo invierno, ese invierno colosalmente largo que enfrió la tierra y que casi acaba con todos. ¿No te recuerda eso a un invierno nuclear posapocalíptico? Luego está justamente el detalle de tecnologías que no tienen sentido que estén en esa época o que son directamente anacrónicas. Por ejemplo, está el colosal muro de hielo. Simplemente parece algo que sobrevivió a una época anterior. Imagínate naciones en guerra sin que hayan construido ese muro en medio. Porque a ver, ¿cómo me explicas tú que esos campesinos de Westeros hubieran podido crear colosal cosa? También, justamente hablando de cosas colosales, hay detalles como por ejemplo los escorpiones que disparan a los dragones. Desde el principio se ven y simplemente no tienen tanto sentido con la tecnología que manejan que puedan hacer esa clase de cosas. También hay construcciones, fortificaciones y otras situaciones que te hacen pensar que no tiene mucho sentido que con la tecnología tan arcaica que veamos puedan construir esas cosas. Y para mí lo que le da el punto máximo en lo que se refiere a tecnología que no cuadra es la medicina. Por un lado te hablan de personas supersticiosas que creen que bañarse con orina va a ayudar y que parecen cavernícolas, pero al mismo tiempo te muestran procedimientos médicos que ni siquiera nosotros tenemos. Prácticamente reviven muertos, como si fuera tecnología de un futuro mucho más avanzado que se reinició por una guerra nuclear, pero que algunas de ellas sobrevivieron. Y hablando de nuclear, también explica que muchas de las cosas que vemos en realidad no son magia, sino que son efectos de una guerra nuclear. Habla de que los caminantes blancos en realidad no son más que mutantes radioactivos que pueden pasar su radioactividad a otros y convertirlos también en mutantes, lo cual explica bastantes cosas. Incluso dice que lo más importante de todas las historias, los dragones no son más que animales mutantes debido a la guerra nuclear. Así que repito, suena muy fumada, pero no puedes negarme que todos esos detalles le dan cierta validez. Número 5. Tyrion en realidad es un Targaryen. Y bueno, en realidad creo que todas van a estar bien fumadas en este top, pero continuamos con otra que tiene demasiado sentido para ignorarla. Y esta teoría explicaría demasiados momentos y demasiados actos que nos dejaron pensando que no tenían sentido, pero que en realidad ahora lo tienen todo. Vamos de los más normales a los más extremos. Número 1, pues recordarás cómo fue la increíble muerte de Tywin. Exacto, en un retrete a manos de Tyrion, y este justamente le dice antes de morir: "Tú no eres mi hijo". Y si en realidad lo decía de manera literal y no metafórica, eso también entraría en juego con el odio que aparentemente Tywin le tiene a Tyrion. No solo sería por el hecho de ser enano o por lo que pasó con su madre durante el parto, sino porque este sabía que no era su hijo. Y algunos se preguntarán, pero ¿cómo pudo pasar esto y quién sería el verdadero padre? Pues justamente sería el Rey Loco, pues recuerda que Tywin sirvió al Rey Loco. Y ya sabemos cómo son los Targaryen con las mujeres ajenas, literalmente eso provocó la guerra. Pero Tywin, muy orgulloso de sí, prefería criar a Tyrion como su hijo que aceptar que su mujer tuvo un hijo del Rey Loco. Esto también daría otra razón a por qué Tyrion no tuvo ningún problema en traicionar al Rey Loco para asegurarse de que éste muriera. Y también esto señalaría otro de los momentos más WTF, pues recuerda que Tyrion tuvo interacción con los dragones y de hecho en un momento parecía calmar a uno de los dragones, como si la semilla del dragón corriera por sus venas. Así que juntamos todo esto y la probabilidad de que Tyrion en realidad fuera un Targaryen es increíblemente alta. Número 4. Jaime y Cersei son Targaryen. Y sí, básicamente es lo mismo que el puesto anterior, pero hasta cierto punto invirtiendo las cosas. Y aquí volvemos, un montón de detalles que validan todo. Uno, podríamos aplicar algunos de los mismos detalles del anterior. El motivo por el que Tywin estuvo tan dispuesto a traicionar al Rey Loco fue para asegurarse de que muriera, porque justamente sus dos mejores hijos en realidad serían hijos del Rey Loco. También esto también explicaría
El odio de Tyrion a Tywin, pues al final el único que es su verdadero hijo fue el que salió más defectuoso de todos. A lo mejor de hecho tal vez intentaron tener más hijos y todos tenían problemas, y solo aquellos que en realidad no eran hijos de Tyrion eran los que salían bien, lo que sería un golpe extra a su ego. Luego algunos señalan el hecho de que Cersei está medio loca, recuerda la locura Targaryen. Además ese detalle de que entre hermanos quieran, ¿no te recuerda a una dinastía que hacía mucho eso de entre familiares? Para darle más peso a esta teoría, algunos señalan otros pequeños detalles, como el hecho de que justamente Jaime acabara siendo el guardián personal del rey. ¿En quién más confiaría tu vida que en tu propio hijo? Aunque todos sabemos que eso le terminó saliendo el tiro por la culata. Así que tomando en cuenta la anterior y esta, ¿cuál tendría más sentido? ¿Tyrion siendo hijo del rey loco o Jaime y Cersei siendo los hijos del rey loco? Déjalo en los comentarios. Número 3. Juego de Tronos es en realidad un parque de Westworld. Y repito, no bajamos el nivel en este top. Una vez más, hay datos, hay pruebas, hay hechos. O tal vez solo me lo estoy imaginando todo porque tú no te suscribes a este canal. Pero vamos por partes. Uno, hay que mencionarlo. Una de las mejores series en la historia de HBO. Si no la has visto, en serio tienes que verla. Pero básicamente en esta serie se crean mundos temáticos en las que los usuarios o jugadores pueden ir y ser personajes en este mundo. Algunos están ambientados en el lejano oeste, otros en mundos medievales. También está el samurái, pero según esta teoría justamente una versión de mundo medieval sería la de Juego de Tronos. En parte esto explicaría las diferencias con los juegos, ya que lo hace mucho más entretenido. Pero todo esto se fundamenta en el hecho de que hay dos personajes que justamente parecerían ser los protagonistas de este juego. Y no me refiero ni a Jon Snow, ni a Daenerys, ni siquiera al mismo Jaime, sino dos personajes que parecerían que en todo momento todo obra para que les salga bien. Y aunque no lo creas, estos serían Sam, pero sobre todo Bronn. Piénsalo por un momento, mientras incluso los protagonistas más importantes les ocurren desgracia tras desgracia, directamente tenemos uno que se muere y otro de los más importantes que pierde una mano, tenemos por un lado a Sam, este gordo que no cuadra para nada en este mundo medieval. De hecho, muchos señalan el hecho de que sin importar que estuviera del otro lado de la muralla, que estuviera en la guardia, nunca bajó un solo kilo, lo cual da más puntos para pensar que es un jugador. También, pese a todo lo que le pasa, sobrevive bastante bien. De hecho, los caminantes blancos le pasan por el lado sin absolutamente hacerle nada. Logra conseguir una chica del otro lado de la muralla y es relativamente feliz. Pese a que se supone que la casa no era para él, pues sí, termina para él ya que mueren los demás miembros de su familia. Y hasta termina en el consejo al final. ¿Se te ocurre un personaje al que le puedan pasar más cosas buenas prácticamente sin esforzarse? Y luego tenemos el caso del que es más evidente que sería un jugador, el propio Bronn, un tipo sin casa que sale de la nada, que aparece en medio de un momento muy interesante de la serie. Se vuelve el guerrero de Tyrion y acaba pasando cosa tras cosas. Trabaja con Jaime, trabaja con Cersei, trabaja con los protagonistas, trabaja con todo el mundo, consigue castillos, esposas, va del otro lado de la muralla, ve dragones. Todo lo interesante que podía pasar le pasa a Bronn y también termina en el consejo al final, como un personaje principal que atravesó todas las misiones secundarias, todas las misiones principales y acabó con el mejor final posible. Así que las dos preguntas serían, ¿cuál de estos dos tú crees que tiene más sentido de ser un personaje si Juego de Tronos fuera uno de los mundos de Westworld? Y además coméntame, si fueras a Juego de Tronos en Westworld, ¿qué clase de personaje serías? ¿Cuál elegirías que fuera tu casa? ¿Qué tipo de guerrero serías? ¿O serías un comerciante, un ladrón o un asesino? En lo personal, yo elegiría la casa Baratheon, siempre fue mi favorito. Número 2, son mojones, o sea, es mierda. Y pasamos de teorías que cambian absolutamente todo lo que pensamos al Juego de Tronos a una que no afecta en absolutamente nada, pero que por algún motivo no pude dejar de pensar en ella, tiene mucho sentido y hace que veas las cosas un poco distintas. Y es que uno de los elementos más importantes en todo Juego de Tronos, en todo el universo de George R.R. Martin, es el cristal de dragón o el vidriagón, o no sé cómo le hayan puesto en qué traducción, pero es justamente esa aparente piedra que tiene esas increíbles cualidades que alteran completamente todo el rumbo de la trama. Algunos piensan que simplemente se están refiriendo a obsidiana, pero algunos usuarios, sobre todo de Reddit, piensan que eso no tiene sentido, ya que si fuera obsidiana normal, no tiene sentido de que tenga esas propiedades casi mágicas. También está el detalle de por qué es tan escasa, aparentemente solamente hay en Rocadragón. Si fuera obsidiana, como puedes ver, prácticamente está en cualquier lugar con actividad volcánica, y creo que en Rocadragón ni siquiera hay un volcán. Fue entonces cuando varios usuarios señalaron de que tal vez no es obsidiana, sino que simplemente es fruto de los excrementos de los dragones. Y en parte eso explicaría por qué tiene aparentes propiedades mágicas, ya que viene de criaturas mágicas, y por qué solamente parece estar en sitios donde hubieron muchos dragones por mucho tiempo. Repito, no cambian absolutamente
absolutamente nada a la trama, pero ahora no puedes evitar pensar de que los personajes principales estuvieron decidiendo el destino de Westeros, pues en efecto, con pedazos de caca en la mano. Número 1. Bran, el hacedor de Loki. Y como ya es tradición en este top, mucho sentido. Hay pruebas y cuadra perfectamente con la historia. Lo primero es que ya sabemos que cuando Bran empezó con toda la vuelta del Cuervo de Tres Ojos, adquirió la capacidad de aparentemente ver el pasado, pero luego descubrimos que casi viajaba al pasado, ya que podía interactuar con las personas, desde hablar y que los del pasado lo escucharan, hasta directamente afectar la mente de las personas del pasado, y en el caso del pobre de Hodor, prácticamente dejarlo medio turuleco, loco, ido, con varios tornillos menos. Pero esta teoría se divide en dos, la más sencilla y moderada y la más extrema y un poco fumada y loca, y es que la más sencilla y moderada diría que Bran también fue el responsable de que el Rey Loco se volviera total, completa e inequívocamente loco. Tal vez en alguno de esos momentos intentó afectar alguna decisión que tomara el Rey Loco y terminó convirtiéndolo justamente en el Rey Loco. Y ya sabemos que los Targaryen, con el asunto de la endogamia, no es que tuvieran la mejor mente, así que fuera muy sencillo que cualquier alteración que hiciera Bran justamente lo afectara tanto para ponerlo así de loco. Y luego está la teoría más grande y más descabellada, que no solo se limita al Rey Loco, sino que dice que Bran sería el responsable de que prácticamente todos los personajes que se volvieron tan locos se volvieran tan locos. De hecho, dice que Bran sería el responsable de la locura Targaryen, ya que no te parece extraño que si se supone que la locura Targaryen tiene que ver con que estén entre familiares, ¿por qué hay Targaryens que son tan cuerdos y lógicos? Por ejemplo, en House of the Dragon tenemos a Viserys, quien es increíblemente lógico, cuerdo, tranquilo y pensante. Y del otro lado se señala, por ejemplo, a Rhaegar, como pese a ser de los últimos Targaryen, justamente este parece ser una persona cuerda y completamente normal. Y es que la teoría en su parte más amplia diría que justamente fue Bran viajando al pasado, buscando, viendo todo, interactuando, provocó que algunos Targaryen se volvieran tan locos. Así que, ¿crees que esto tiene sentido? ¿Y qué crees que sea más lógico? ¿Que solo volvió loco al Rey Loco o que él fuera responsable de la locura Targaryen completa? Y bueno, ya te la sabes, no te vayas sin dejar en los comentarios cuál crees que es la que tiene más lógica, sentido y pruebas, y cuál te parece más ridícula, absurda y simplemente no hay manera de que funcione. Además, sería muy bueno que dejes tu like, tu comentario y te suscribas. Pero aunque tú no hagas nada de esto, yo seguiré creando videos para ti, porque yo soy Axtor y hasta la próxima.